Entonces, en este caso, pues obviamente también el autor pretende algo contigo, ¿de acuerdo? Pretende lograr algo que de una otra manera va a captar tu atención. Uno, va a captar tu atención. Segundo, también va a producir algo en ti. Es decir, cuando tú leas el texto, no vas a hacer la misma, no vas a hacer el mismo. ¿De acuerdo? Tal como justamente observas aquí en la imagen. ¿De acuerdo? Ahora, no siempre la intención del autor es explícita. Cuando hablo de explícita quiere decir que está visible a tus ojos, ¿no? La puedes captar inmediatamente. ¿De acuerdo? A veces esta intención está oculta, está escondida. ¿De acuerdo? ¿Sí? No está, en este caso, visible a los ojos. ¿Me decías, Melody, perdón? Me pareció que habías dicho algo. Bueno, no sé. En todo caso, cualquier cosita, siempre levanten la mano, por favor. Usen el chat o en todo caso levanten la mano para darles, en este caso, el pie al audio, ¿sí? A ver, aquí tenemos justamente el chat. Ah, ya, ok, no hay problema, Melody, tranquila. Como verás, y este es un dato importante, lo vamos a recordar previo a la realización de las lecturas, en este caso, ¿sí? Las intenciones son varias, ¿no? Y aquí tienes una lista, pues, digamos, más o menos común, ¿no? Ordinaria de lo que puede pretender un autor al hacer un texto, ¿sí? Si te darás cuenta, hay algo que todas estas palabras tienen en común. Todas están en infinitivo, ¿sí? Con tu profe de lenguaje, imagino ya en su momento de repente has visto lo que es el verbo, sabrás que el infinitivo en este caso es un verboide, ¿no? Es un verboide que de una u otra manera tiene una serie de funciones dentro de la oración. En este caso, ¿sí? Tal como dice justamente el dato que ves a tu derecha, cuando en este caso se realiza la pregunta para saber qué es lo que pretende el autor con el texto que te ha enviado, pues básicamente estas van a estar en infinitivo, tal como está en el ejemplo que puedes ver justamente en el extremo derecho de tu pantalla. Pero sí, ¿qué vas a hacer en este caso? ¿No? Para poder hallar justamente esto que te preguntan, ¿no? Esto que te preguntan respecto al texto, ¿no? Para poder saber qué es lo que un autor quiere de ti, básicamente primero tienes que hallar el tema. Cuestión número uno. Segundo, debes buscar en este caso una serie de claves, ¿de acuerdo? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Es aptitud verbal. Bueno, en todo caso, este es el horario que me dieron. Coordínenlo en todo caso con el tutor sobre si era o no hora libre. Así es, Marcelo. ¿De acuerdo? Uno es hallar el tema central, otro es buscar pistas y claves. En este caso, pues, obviamente, luego de haber hallado el tema, vas a de repente también, de nada, hijo, de nada. Vas a hallar también, obviamente, la idea principal, es un punto importante. Vas a tener que estas pistas, estas huellas que vas a encontrar, ¿no? Confrontarlas para saber exactamente qué es lo que el autor puede decirnos y finalmente vas a inferir. Recuerda, hay tres niveles de lectura, ¿de acuerdo? Hay tres niveles de lectura. En este caso tenemos el nivel literal, que es, digamos, cuando tenemos información que está a la vista, ¿no? Como por ejemplo cuando te dicen cuál es el tema del texto, cuál es la idea principal. Luego tenemos el nivel diferencial donde tienes que deducir. Y en este caso, mi estimado, mi estimada, vas a tener que deducir qué es lo que pretende el autor contigo, ¿no? Y finalmente, pues como recordarás, también tenemos el nivel crítico, ¿no? El nivel crítico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar justamente a algunos ejemplos al respecto, ¿sí? ¿No hay alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Cualquier cosa me confirma, pasemos a la siguiente. Muy bien. Ahí tenemos un textito, mira, de acuerdo, del autor uruguayo Eduardo Galeano, ¿no? En este caso, como puedes ver, es un texto que hace referencia a lo que el presidente George W. Bush, en este caso, pues el padre, porque habían dos presidentes Bush, entonces te digo, uno que gobernó en los 90 y otro que gobernó al inicio del siglo XXI, sobre justamente cómo evitar pues, los incendios forestales, ¿no? Como verás, como estarás leyendo, imagino, este ejemplo, pues en este caso, para Bush, la mejor forma de evitar justamente incendios forestales era
talar todos los árboles, ¿no? Brillante idea. Bueno, en fin. El punto está en que aquí Eduardo Galeano utiliza ese ejemplo en relación a el conflicto que hubo en los años 90 denominado la Guerra del Golfo. En Historia Universal me imagino que ya lo estarás viendo, ya lo verás en su momento, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente nos transmite este pequeño texto, como puedes observar, ¿sí? Eso es lo que el texto transmite, ¿no? Galeano, de una otra manera, al hacer esta analogía, pretende, ¿no? Si lees al extremo izquierdo de tu pantalla, básicamente se dice, pues no, que de una otra manera Bush, pues ante este tipo de decisiones nocivas y para nada lógicas, ¿no? Tiene en este caso Galeano, el autor, ¿no? Un interés, una intención de criticar justamente este tipo de pensamientos, este tipo de razonamientos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y de qué manera en este caso nos podemos dar cuenta de eso? Justamente como está señalado allí, entre comillas, cuando dice frases como más incoherente que de costumbre, ¿no? Eso es, por ejemplo, un indicio, una huella, una muestra de que justamente Galeano está criticando la postura que está adoptando en este caso este presidente, ¿no? Tal como dice nuestro amigo ahí sentado, pues básicamente el autor puede también perseguir más de un propósito al elaborar un texto, ¿no? Generalmente hay uno que resalta, pero no es lo único, ¿no? Siempre habrá, digamos, un propósito principal. Siempre va a haber en este caso, pues, una intención, ¿no? Una intención mayor al respecto dentro de todos los objetivos que tenga el texto contigo, ¿no? O mejor dicho, el autor. Porque recuerda que todo esto tiene que ver con lo que el autor desee, digamos, provocar en ti por medio de su texto, ¿no? Recuerda, cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de texto, no solamente escrito, también un mensaje por medio de imágenes, también tiene una función de provocar en ti algún tipo de reacción. Muy bien. Ahora, en este caso, quiero que observes, mira, dos ejemplos más, ¿no? En estos dos ejemplos, pues obviamente, cada texto, ¿sí? De la forma como está resaltada, de una u otra manera, encontramos, pues, diversos tipos de información, ¿no? ¿No? En el ejemplo número 1, quiero que lo leas, por favor, mientras me escuchas. Básicamente, el texto, el autor del texto, resalta con comillas la palabra inteligente, ¿no? En este caso, pues, habla de la opinión, básicamente, de una actriz, ¿no? Una actriz, ¿no? Entonces, de una u otra manera, al parecer, esta actriz, por lo que estás leyendo, tuvo una declaración algo polémica, un poco, pues, salida de la lógica, quizás, y entonces el autor, al hacer justamente el resaltado con las comillas, quiere dar a entender justamente que está haciendo una crítica justamente al comentario que hizo esta actriz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, las contradicciones, ¿no? Las contradicciones en este caso, que se puede inferir de la intención del autor es básicamente, pues, este comentario, ¿no? Si bien te dice el autor al final del texto que hay que agradecerle por su comentario, en el fondo básicamente está haciendo esta confrontación, ¿no? Recuerda que ese es uno de los pasos para darnos cuenta de qué es o cuál es la intención del autor, es una crítica al final, ¿de acuerdo? Mira, tenemos un nuevo ejemplo de este cantante, no sé si lo habrás escuchado, este cantante de baladas, Alejandro Sanz, ¿no? ¿Sí? Respecto justamente a el uso de un tipo de champú, ¿no? Entonces, aquí de una u otra manera se hace una crítica justamente a un dato respecto a que él usa este tipo de champú, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y entonces, pues aquí tenemos también el hecho de que haya este mensaje en el cual se pretende hacer en este caso una crítica, o sea, en este caso pues que el usar ese champú, ¿no? De una u otra manera te va a convertir en Alejandro Sanz. O sea, porque Alejandro Sanz lo usa, tú también lo usas y te vas a ver como él. Entonces, de una u otra manera, esa intención en este mensaje de que el conocido y guapo cantante Alejandro Sanz usa el champú Head and Shoulders, básicamente es decirte, oye, mira, si Alejandro Sanz lo usa,
tú también lo vas a usar y te vas a ver igual de guapo que él, ¿no? Como verás, esto es una inferencia, es decir, en este caso, a través de este mensaje, se ha tenido una intención oculta, no es una intención que está a simple vista, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así como en el primer caso, el ejemplo anterior, las comillas resaltan, digamos, la actitud de la actriz respecto a un comentario que hizo, en el mensaje sobre el uso de esta marca de champú en específico, da cuenta de que el que usa el mismo champú, pues también se va a ver igual que él, ¿no? ¿Se entiende la idea, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, en esta parte? No sé, quisiera que en este caso me confirmaran si es que se ha entendido a la perfección, ¿no? Alguien que en el chat lo diga o lo diga a través del audio, no hay ningún problema, ¿no? Para pasar a un ejemplito más, ya un ejemplo tipo para una, perfecto, Adriana, muy bien, ¿sí? Pasemos a un ejemplo ya un ejemplo propio de una pregunta de examen de admisión, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, mira, ¿sí? Lee este pequeño texto, por favor, y a ver, determinemos en este caso cuál es la intención. A ver, ahí ensayemos, vamos a ensayar respuestas. Tómate un tiempecito para leer, es un texto cortísimo, ¿de acuerdo? Y determinamos la respuesta. ¿Qué te parece? A ver. Es un texto que habla sobre justamente un tipo de mal que es muy común, pues, ¿no? En la actualidad, ¿no? ¿Ya? Incluso este tipo, pues, de discriminación, se puede decir, tal como lo puedes ver en el texto, pues se ha extendido lamentablemente a las redes sociales, ¿no? Tremendo, ¿no? Es algo que básicamente, pues, con la globalización se ha expuesto más. A ver. ¿Cuál sería entonces, si ya estás terminando de leer el texto, la intención que se puede sacar de este pequeño texto, ¿no? Sobre la depuración étnica. A ver, quién da una respuesta? Vamos a ensayar respuestas. A ver cuál sería la respuesta. Ajá, ahí tenemos en el chat un voluntario, una voluntaria. A ver, Marcelo nos dice que es la C. Perfecto, muy bien, ya tenemos una propuesta de Marcelo, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Ajá. Juan también menciona que es la C. Ya tenemos dos. ¿Quién más? A ver, ¿quién más de repente está de acuerdo, pero con otro tipo de alternativa? Nicolás también menciona que es la C. ¿Alguien más? A ver, uno más. Y desarrollamos en este caso y determinamos pues cuál es la intención del propósito del autor. ¿Nadie más? Perfecto. Entonces, desarrollamos en este caso, vamos analizando este textito, ¿no? Este texto a modo de texto modelo de este tipo de pregunta, ¿no? Sobre la intención del autor. A ver, como nos daremos cuenta, básicamente, la discriminación racial, según lo que dice el texto, la xenofobia y otras formas de intolerancia han existido siempre. Ojo, o sea, de una u otra manera eso lo podemos encontrar en la primera parte del párrafo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no es que con la globalización o el Internet estas formas recién estén existiendo. O sea, siempre han existido. Punto número uno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Al respecto, se ha también acuñado un nuevo término, ¿no? Pero es un término que describe algo antiguo y justamente lo encontramos
si te fijas bien, en la quinta o sexta línea del texto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo mismo que la ideología de la superioridad racial se ha extendido por Internet, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, mira, el Internet, como sabes, no tiene todo negativo. También hay partes positivas al respecto. Y la globalización, si bien también ha tenido en este caso, por así decirlo, algunas consecuencias que pueden ser negativas, de una u otra manera ha servido también para lograr cosas interesantes y provechosas para todos nosotros. Si tomamos en cuenta esos últimos puntos, ¿no? ¿Sí? La alternativa A estaría, en este caso, fuera de lugar, ¿no? No sería la A, en este caso, pues, decir, desestimar las ventajas del fenómeno de la globalización en la actualidad, no, o sea, es un peligro, lamentablemente, el hecho de que se difundan estos actos discriminatorios por la red, por medio de la globalización, pero eso no quiere decir que la globalización es mala de por sí. Lo mismo ocurre con la B, mira, sugerí que Internet es un medio que avala la discriminación racial e intolerancia racial. No es que lo avale, de repente sí, en una otra manera es permisivo en el sentido de que puedas hacer ello, pero no necesariamente que de esa manera pues se pueda decir que Internet está de acuerdo con este tipo de discriminación. Recuerda que hay páginas en Internet, como por ejemplo YouTube, que ante mensajes, por así decirlo, de discriminación o de violencia, simplemente pues te desmonetiza el video o incluso simplemente te lo borra de la página, ¿cierto? Entonces no podemos decir que en este caso o sugerir que el Internet pues es un medio que avala la discriminación en todas sus formas. Entonces la A y la B no es. La C, que muchos de ustedes marcaron, bueno, sí, informa sobre los casos de discriminación y xenofobia, pero ojo, estos casos de los cuales nos informan, te pregunto yo, ¿son casos que están ocurriendo recién? A ver, ¿quién me dice la respuesta al respecto? ¿No? ¿Son casos actuales? ¿No? La discriminación, la xenofobia y todo lo demás, ¿son de ahora? Ah, está. Marcelito se dio cuenta de algo. Ahí está, ¿ven? Se dan cuenta. Por eso a veces la intención no está ahí. Tienes que tener mucho cuidado al respecto, ¿sí? En este caso, pues, no, solamente informar sobre los casos de discriminación y xenofobia no es la intención de este texto. Si bien lo está haciendo, si bien está tratando estos temas importantes y peligrosos, por cierto, no es esa la intención. Nos vamos a la D. La D dice, criticar duramente a quienes acuñaron el término de depuración étnica. ¿Eso también es? No, es más, ¿no? Porque de una u otra manera, simplemente el término no se critica al autor del término, sino se critica en este caso cómo es que a través de este término se describe, por así decirlo, algo que ya se conocía, es decir, una forma de discriminación racial y de supremacía racial. ¿De acuerdo? La respuesta, como ahora te darás cuenta, está en la E, mi estimado y mi estimada cachimba, cachimbo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que quiere el texto es advertir de que en estos tiempos de globalización, en estos tiempos de Internet, todavía se sigue discriminando por raza, por sexo, por condición social, economía o lo que fuera, ¿no? Esa es la intención, en este caso, del autor. Por lo tanto, como te podrás dar cuenta, la alternativa E es la respuesta. Te darás cuenta entonces que muchas veces la intención del autor no es explícita, ¿sí? Y mira, en un texto pequeño y no era difícil si te das cuenta de leerlo, pues encontramos eso. Mucho cuidado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la alternativa E sería la respuesta en este caso. Muy bien, chicos. Entonces, recuerda que la intención o propósito del autor es aquello que el autor desea lograr en ti. Una reacción, una opinión, una actitud, un cambio de conducta respecto a, ¿no? La intención del autor, pues básicamente a veces está explícita y en otros casos no. En otros casos hay que inferirla, ¿no? Para poder hallar la intención o propósito del autor, recuerda esto siempre, que debemos nosotros primero hallar el tema central. Luego de hallar el tema central, debemos en este caso hallar más huellas o pistas, las cuales se confrontarán y finalmente
¿no? Vamos a inferir lo que el autor nos quiere transmitir. ¿De acuerdo? Ojo también, recuerda que las preguntas generalmente que se hacen en comprensión de textos sobre la intención o el propósito del autor, ojo, mucho ojo, se hacen en infinitivo. ¿De acuerdo? Se utilizan verboides en infinitivo. Continuemos, ¿sí? Solamente algo adicional, ¿no? Para que lo tengas en cuenta también cuando leas los textos. Cuando tenemos la intención, ¿no? Digamos, del autor para realizar algún tipo de texto, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que se pueden producir 4 tipos de textos y tú te vas a dar cuenta de repente ahora que hagamos los ejercicios, ¿no? Tenemos textos descriptivos, tenemos textos narrativos, ¿no? Tenemos textos explicativos que también son llamados expositivos. De hecho, los textos expositivos son una gran cantidad de textos que tienen o que están dentro de esta clasificación. Por ejemplo, los textos informativos también son textos expositivos, ¿no? Y finalmente, de hecho, estos textos son los que de una u otra manera te van a hacer pensar más. También tenemos a los textos argumentativos. Entonces recuerda, hay la tipología o la clasificación de textos pueden ser de varios criterios, ¿no? Situación comunicativa, contenido temático y también por la intención del... Acá dice del emisor, pero obviamente cuando hablamos del emisor, pues estamos hablando de quién, estamos hablando del autor, ¿no? Como corresponde. Entonces, recuerda, ten en cuenta que hay 4 tipos de textos que se van a dar en función de la, ¿no?, intención del emisor. Los descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es la frase resumen, ¿no? Esto es un poquito más corto, ¿no? La frase resumen básicamente es un enunciado, pero este enunciado, ¿qué hace? Este enunciado dentro de un texto, amiguito, amiguita, básicamente lo que hace es, ¿qué cosa? Sintetizar, resumir, hacer una especie de sinopsis de los conceptos o ideas principales del texto. Obviamente, esto en función de un tema. Tú sabes que todo texto tiene un tema, ¿de acuerdo? Ahora, para componer o para realizar esta frase de resumen, obviamente tienes que estudiar e interpretar el texto, que es en este caso de Tintoretto, y con las palabras propias también describir y analizar las ideas principales de un enunciado mucho más corto, ¿no? Entonces, esta frase resumen generalmente es una frase que, digamos, sintetiza todo lo que se ha dicho en el texto. Generalmente va al final del texto, ¿no? Generalmente va al final del texto, ¿no? A modo de comentario o a modo de cierre. Vamos a ver un ejemplo de una frase resumen, ¿no? Aquí tienes un texto pequeño también, ¿no? En este caso, como puedes observar, se está mencionando que, por si acaso, la palabra ayuntamiento es lo mismo que municipalidad, ¿de acuerdo? O sea, el término ayuntamiento es similar a municipalidad. En este caso, pues, se menciona que, al parecer, en un país cualquiera, algunos ayuntamientos han decidido, o tienen, en este caso, la intención de sancionar a los mendigos, a los que practiquen la mendicidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y como puedes ver en el texto, pues, de una u otra manera el autor, ¿no? Según su experiencia, ¿no? Los mendigos mal vestidos son mentirosos, se emborrachan, y en este caso la palabra incordiar significa molestar, ¿no? O, digamos, sacar, en este caso, de un estado de calma al resto de la gente, ¿no? Eso es incordiar, ¿sí? En todo caso, pues el autor del texto menciona que sí, que está bien que los multen, ¿no? Porque de una u otra manera, estos mendigos disponen de mucho dinero, ¿no? Debido a que muchos de ellos, pues, no tienen un lugar fijo y todo lo demás. Esto que está encerrado en el recuadro resaltado, como puedes ver, esa viene a ser en este caso la frase resumen de todo el texto, ¿no? ¿Sí? De una u otra manera, ¿no? Se resume que, a través de la opinión del autor, que esto es lo necesario y lo mejor, ¿no? Colocar multas a estas personas para erradicar la mendicidad. Entonces, como te darás cuenta, la frase resumen sintetiza todo lo que justamente se ha dicho en lo anterior, ¿no? Debido a que estas personas, pues,
son, por así decirlo, una molestia para la sociedad, se debería multarlas debido a que pues causan un montón de problemas, por así decirlo, ¿no? Un montón de problemas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso es básicamente lo que vamos a encontrar en una frase resumen. Bueno, chicos, antes de pasar ya a la cuestión práctica, te preguntaría yo si tienes alguna duda respecto a estos dos temas que vamos a ver ahora en la práctica, ¿no? A través de los textos que vamos a desarrollar, tanto sobre la intención del autor como sobre la frase resumen. ¿Hay alguna pregunta, una consulta? ¿No? Tienen el chat, levantan la mano si quieren compartir el audio, no hay ningún problema. También lo podemos No, hacer. Perfecto, muy bien. Entonces dejamos de compartir esto, ¿de acuerdo? Y nos vamos pues directamente a compartir la práctica del día de hoy. A ver, si no me equivoco es esta. Aquí está. Por favor, si es que no se ve nítido, me avisan, ¿sí? Vamos a ver, hacer un acercamiento un poco mejor. No se preocupe, ¿sí? A ver, un ratito. Para que podamos leer el texto. Una visualización mayor, a ver. Vamos a agrandar esto. ¿Se ve bien ahí, jóvenes? Confírmeme, por favor. sí, profe. Perfecto, listo. Bien. Bueno, como notarás, a ver, un momentito. Vamos a dejar de compartir un ratito. Ha habido un tema acá con las funciones. Está más grande. Listo, ya está. Ahora sí. Bueno, a modo de recordatorio. Entonces recuerda, mira, aquí tenemos justamente la intención del autor, es básicamente el propósito, la finalidad del autor en el texto. ¿Cómo va a ir la pregunta? A través de un verbo infinitivo más el tema central, ¿no? El modelo de pregunta, ya vimos modelo de pregunta en la parte teórica, puede ser la intención es, la finalidad del autor es, el propósito del autor es, ¿no? Esos tipos de preguntas podemos encontrarlos justamente en los textos. En el caso de la frase resumen, recuerda que la frase es aquella que sintetiza toda la información del texto. La frase resumen está compuesta generalmente por la idea principal y una idea secundaria que le sigue en jerarquía. Recuerda, la idea principal tiene como apoyo a las ideas secundarias, pero sin la idea principal, la idea secundaria no te va a dar información de absolutamente nada. Recuerda eso. ¿De acuerdo? Recuerda eso. Modelos de pregunta de este tipo de resúmenes, pues la frase que sintetiza, el enunciado que resume, o la frase que engloba, o el mejor compendio para el texto es, ¿no? Esos son los tipos de preguntas que podemos encontrar. Vamos a entonces a empezar a leer el texto, chicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? A ver, vamos a reducirlo solo un poco. Ah, no, mejor. Ahí está. ¿Sí? A ver, no se preocupen, vamos a leerlo por partes. A ver, un momentito. Ahí está. ¿Sí? Vamos a leer hasta la parte de en manos romanas y luego me avisan para bajar el texto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerden que generalmente en los textos, en la comprensión de textos, se hacen dos tipos de lectura. ¿De acuerdo? Dos tipos de lectura, ¿no? Una lectura de revisión general llamada skimming, en inglés tiene ese nombre, skimming, y luego una lectura profunda, ¿no? Ya la lectura segunda, la segunda lectura es la lectura, como quien dice, la lectura seria, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Esa lectura seria, pues, es ese de scanning. Ahí es donde vas a encontrar, pues, el tema central, la idea principal, y vas a encontrar todos los elementos que te van a servir para justamente entender el texto. Empezamos entonces, chicos, con el texto número 1, que es al parecer sobre esta reina, ¿no? Egipcia llamada Cleopatra.
Cuando llegues a manos romanas, me avisas para subir el texto y continuar. Recomendación, si tienes de repente un papelito en la mano, pues vas resaltando en este caso las partes que te resulten importantes o vas tomando en este caso nota de aquello que te sirva para justamente después responder las preguntas que tenemos a continuación. Denle, chicos, vamos. Muy bien. Empecemos con la lectura. Al final del texto vamos a señalar algunos de repente términos que quizás no te resulten muy conocidos, ¿no? En todo caso, ¿ya? Para evitar, ¿no?, algún tipo de confusión y de esa manera pues tener las cosas mucho más claras, no te preocupes. A ver, todos al unísono, por favor. Cuando pasemos al resto del texto, todos deben estar al mismo tiempo, ¿no? No se retrasen, por favor. ¿Sí? Puede que de repente algunos ya hayan leído, ¿no? Quizá porque tengan de repente una mayor práctica en lo que es textos, pero no todos ni todas pues tienen esa misma habilidad. Así que recuerden que todos vamos a avanzar juntos en esta parte. Me indica, jóvenes, cuando todos y todas ya estemos en manos romanas para subir el resto del texto. ¿De acuerdo? No quiero reducir menos la visión para que no tengan problemas al momento de leer, ¿no? Imagino que algunos de repente están a través del celular o quizás una tablet y ahí pues el ancho no es tan grande, ¿no? En una laptop y una PC obviamente que sí, ¿no? Es más amplio. Me avisan por favor para continuar con el texto. Recuerda los dos tipos de lectura, el skimming y el scanning, ¿sí? Bien, chicos, llegamos a manos romanas. Me avisan para subir, por favor, el resto del texto y de esa manera terminemos de leerlo y continuar, obviamente, con la práctica correspondiente.
A ver. Alejandra, ¿ya? ¿Listo? A ver, que hay, que dos más, que dos más me confirmen, por favor. ¿De acuerdo? Para subir. Por el chat. ¿Puedo subir, jóvenes? A ver, ¿quién me confirma por el chat, por favor? ¿Puedo subir? A ver, indíquenme. Bien, ¿podemos subir, jóvenes? A ver. Miren que tenemos que desarrollar más textos todavía. ¿Sí? A ver, voy subiendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Seguimos ahí en este pequeño párrafo y luego continuamos hacia arriba para continuar el texto, ¿no? Y ahí a resolver, en este caso, las preguntas que tenemos a continuación. Bien, subimos a la parte final del texto para terminar. Ahí está. Y luego comenzaremos con las preguntas. Bien, como verás, ahí está la fuente, justamente de donde se ha sacado ¿no? Este artículo, ¿no? Sí, de justamente la revista National Geographic, ¿no? ¿De acuerdo? Este es un artículo de hace 12 años, ¿no? Por lo que se puede observar. Y bueno, y ahí termina pues el texto, ¿no? Algunos términos que de repente podrían haber sido llevar no a una confusión, pero sí de repente algún tipo de pregunta respecto a su significado. Por ejemplo, el término sibarita. Sibarita en este caso es el término que se utiliza para decir aquella persona, ¿no? Aquel personaje que es muy inclinado, ¿no? O sea, que le gusta, digamos, lo que es el lujo, los placeres caros y refinados, ¿no? Y sobre todo, pues, también rechaza, por así decirlo, rechaza algo que sea simple y común y ordinario, ¿no? O sea, esta persona pues está acostumbrada a otro tipo de, por así decirlo, lujos que de una otra manera pues mm, muestran su conducta, ¿no? Eso es uno. De repente otra palabra que te haya resultado poco conocida, bueno,
De repente es el caso de la palabra mausoleo. Mausoleo es como una especie de lugar donde justamente van a llegar los restos de una persona, generalmente una persona de gran importancia, ¿no? Los restos de esa persona van a descansar justamente en este lugar. Otra palabra de repente es acopios. Acopios en este caso significa algo que se une o se reúne, ¿no? Algo que se junta. Eso es acopio, ¿no? Básicamente lo que es. Otra palabra de repente es versátil. La palabra versátil significa algo que puede hacer, en este caso, puede hacer de múltiples formas, de múltiples maneras, no se limita a una sola forma de hacer las cosas. Eso significa en este caso la palabra versátil, ¿no? Y por último, en este caso, también la palabra subsidencia, ¿no? Que puedes encontrar ahí en el texto. La palabra subsidencia es cuando hay una especie de hundimiento, ¿no? O sea, digamos, hay un desgaste de los sedimentos de las placas de un terreno y este terreno se va hundiendo, ¿no? Se va hundiendo poco a poco. Bien, bueno, explicados una vez esos términos, versátil, subsidencia, mausoleo, ¿no? Creo que ya tenemos todo el tema claro, ¿no? Imagino que ya has hecho pues una lectura muy profunda respecto a esto y vamos a ver, a proceder a responder a las preguntas, ¿sí? Bueno, primero, la primera pregunta que tenemos aquí es aquella pregunta, ¿no? Que en este caso se centra en lo que es el tema, ¿de acuerdo? Sí, nos vamos a centrar un poquito en el tema. Primero vamos a ver cuál es el tema central de esta lectura y luego ya iremos desarrollando otras preguntas que se hayan planteado en el texto. Así que, en este caso, el tema central del texto sería las catástrofes y sus consecuencias en el hallazgo de Cleopatra, los misterios acerca del poder político de Cleopatra en Egipto, la ignota ubicación de la tumba de la faraona egipcia Cleopatra, el ocaso de Marco Antonio por la ambición de la reina Cleopatra, las pistas respecto del mausoleo de la reina egipcia Cleopatra. ¿Cuál será la respuesta? Algunos términos a tomar en cuenta. Ignoto significa desconocido, ¿no? ¿No? Ignorado, que no se sabe qué es. ¿De acuerdo? Eso es ignoto. Ocaso significa un declive, ¿no? Una decadencia. Eso es ocaso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál crees tú? ¿Cuál crees tú que en este caso sería la respuesta en cuestión? Puedes usar el chat o puedes levantar la manito para pedir el uso del micrófono. ¿Sí? Analiza a ver esa pregunta. Ajá, ahí tenemos al primer o primera valiente. Tenemos una valiente, Melody. Melody nos dice que es la respuesta B. Muy bien. Ok, ya tenemos una propuesta. Ujú. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más se anima? Ujú. ¿Quién más se anima? A ver. Ajá, ¿alguien quiere usar el micrófono? A ver, ¿quién se anima? Ya tenemos una propuesta de Melody, que en este caso menciona que es la B.
¿Nadie más? A ver. Vamos, 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 chicos. Claro que podemos. No es un texto difícil, ¿no? Ya se han explicado algunos términos, ¿sí? Me imagino que algunos y algunas están de repente retornando. Eso también es lícito, ¿no? De repente cuando no hay una clara cuestión exactamente sobre el tema central o cualquier parte del texto, siempre tienes que regresar al texto en sí, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, vamos, anímense, sin miedo. Hay que vencer siempre el miedo, ¿no? Hay que siempre lanzarnos ante ello y no dudar, no dudar, ¿de acuerdo? Muchas veces la duda, aunque no lo creas, la duda te lleva a equivocaciones, ¿no? ¿Sí? A ver, entonces, tenemos hasta ahora la propuesta de la alternativa B. ¿Alguien más se anima en este caso a dar una respuesta? Vamos. Recuerda que esto ha sido un texto de examen. Así que imagínate que de repente ven un texto similar o quizás de repente el mismo texto para tu examen de admisión. ¿Mm? Bien, a ver, un minuto más. Bien, la alternativa B a la 1, la alternativa B a las 2, la alternativa B a las 3. Bueno, en este caso, deberé decirte que la alternativa B no es justamente la respuesta. La respuesta la encontramos, sí, de repente te puedes haber percatado, es en la alternativa C, ¿no? Vamos a ver si se puede resaltar, ¿sí? A ver, vamos a utilizar esto, ¿sí? Ya está. Un poquito de grosor, listo. Y sí, en este caso, pues, la alternativa la encontramos en la C. De hecho, mira, tenemos varias pistas al respecto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que si bien hay una explicación sobre la personalidad o lo influyente que pudo ser el nombre Cleopatra en muchas formas, lo que de una u otra manera nos intriga es esto. Y aquí lo tenemos, mira, ¿no? La ubicación de la tumba de Cleopatra es un misterio. Y obviamente se menciona todos los acontecimientos sucedidos durante ese periodo y vuelven a repetir justamente el hecho de que, a ver, vamos a, ahí está, y vuelven a repetir el hecho aquí mismo, ¿no? Que a pesar de todo, a pesar de todas las pistas, hasta ahora no se puede dar con el sepulcro, ¿no? Entonces, el tema central es justamente la desconocida ubicación de la tumba de Cleopatra. Muy bien, chicos. Ya tenemos la primera respuesta. Segundo texto. Ah, mira, aquí tenemos justamente una pregunta que tiene que ver con la frase resumen. La pregunta dice, determine el mejor resumen para este texto. Vamos a bajar y de paso vamos a reducir solo un poquito. Ahí está, creo que sí se puede ver, ¿no? Casi todas las respuestas, al menos hasta la D, dice, determine el mejor resumen del texto. Alternativa A, pese a la magnificencia, magnificencia significa a la grandeza, pues, ¿no? Que muestran sus, ¿no? Los monumentos que caracterizó su vida, la reina egipcia Cleopatra murió y la ubicación de su sepulcro es hasta ahora desconocido, probablemente debido al lugar donde ocurrió el deceso de la faraón, ¿no? Alternativa B. Antes de ser enterrada en un mausoleo ostentoso, tanto como desconocido, Cleopatra prefirió que Marco Antonio sea enterrado con ella para preservar la memoria de una relación tortuosa y generadora de conflictos. ¿Será esa, crees tú, el resumen de todo el texto? Sigamos. Dice, la reina Cleopatra no dejó huellas de su sepulcro, el cual ha dejado para la posteridad la icónica imagen de esta siendo mordida por una serpiente. Posteridad quiere decir para lo que viene después. Ojo, eso es posteridad. Serpiente venenosa y ataviada con galas reales y una diadema ostentosa. Después de muchos siglos de ocurrida la muerte de Cleopatra, esta es conocida en el mundo entero debido a su magnífica vida que ha sido replicada en diversos juegos, bailarinas, invenciones y hasta cuerpos celestes. Cuerpos celestes obviamente se refiere a los astros, ¿no? ¿Sí?
Finalmente, Cleopatra ha sido y es una figura histórica sobresaliente, que aún hoy genera un halo de misterio debido a que su tumba fue desaparecida en Alejandría debido a la inestabilidad de su territorio y los conflictos desatados. Te pregunto yo entonces, ¿cuál de estas pueden ser la respuesta A que resuma, en este caso, el texto? Ahí tenemos una respuesta, a ver, en este caso de Adriana. La alternativa E, muy bien, y tenemos otra más, caramba, eso es. Muy bien, Maybeth, también coincide con Kimberly y también coincide pues con, en este caso, Adriana, muy bien. Una respuesta más y pasamos a la siguiente. Ajá, Luis, exacto. Y pues debo decirles, chicos, debo decirles, chicas, también obviamente a Camilo y a Milagros que, pues, y lo mismo que a Juan, que en este caso, pues sí, tienen razón. Lo que mejor resume sería, en este caso, la alternativa E. Alguien de repente quizás tuvo la ligera sensación de que pudo haber sido la A, ¿no? La A también podría haber sido, pero aquí dice que probablemente debido al lugar donde ocurrió el deceso de la faraona, ¿no? De una u otra manera, la ubicación del sepulcro, hasta ahora desconocido, no es porque era el lugar en donde murió, porque se sabía que fue en el mausoleo. De ahí no se supo nada más, ¿no? En cambio, después, sí, pues obviamente a pesar de una figura histórica relevante por todo y por lo que es hasta ahora, ¿no? Pues no se sabe dónde está. Y obviamente, tal como se observa aquí, la posibilidad, en este caso, de que no se encuentre su sepulcro es debido a que, pues, hubo una serie de fenómenos naturales que impidieron de una u otra manera esto. Muy bien, chicos, muy bien. Sigamos con la número 3. La palabra aniquilar. ¿Cuál es su connotación? Cuando hablamos de connotación, nos referimos en este caso a qué es lo que puede significar en función del texto. Ojo, en función del texto. ¿Sí? En función del texto. A ver, aniquilar. En este caso, ¿qué podría ser o qué podría significar? ¿Qué será en este caso la palabra aniquilar? Retrocedemos en el texto, rapidito nomás, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Entonces buscamos aquí, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, vamos a seguir buscando la palabra aniquilar por acá. Aquí está, ¿no? Tenemos, dice, ¿no? Y no es de extrañar que terremotos, maremotos, un nivel del mar y antiguos edificios han aniquilado han aniquilado, ¿no? Justamente aquí, bueno, obviamente está en verbo compuesto, ¿no? Y está en participio, ¿no? Ahí dice, han aniquilado el que durante 3 siglos fuera el hogar de Cleopatra y el de sus antepasados. Ahí está la palabra aniquilar. Por lo tanto, tenemos una respuesta de Maybeth. En este caso, ella me deterioro, ¿no? ¿Sí? Deterioro. En este caso, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Se refiere al deterioro. Sería la alternativa de, ¿quién más da una respuesta? Ya justamente hemos ubicado la palabra deterioro, pues ahí en el texto, ¿no? Ya, a ver. Sí, no, disculpen.
Sí, disculpen, disculpen. Y ahora sí, ya aparecí de nuevo, me indican por favor. Sí, ahí estoy. Perfecto, sí. Cuestiones técnicas, jóvenes, a veces ocurre. Bueno, entonces, creo que coincidimos con la compañera Maybeth que la palabra en este caso, ¿no? Connota, la palabra aniquilar connota deterioro. Por lo tanto, sería la alternativa D. Muy bien, Camilo. También Camilo coincide con lo dicho anteriormente por Maybeth. La 4 dice, resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la abnegación de Cleopatra con sus súbditos estaría comprobada. Cuando hablamos de incompatible, quiere decir que el término que se está utilizando no corresponde a lo que dice el texto. En este caso se dice aquí en la pregunta que Cleopatra era abnegada. Abnegada quiere decir que es una persona que se preocupa, se sacrifica, que sirve a los demás, ¿no? En este caso, con sus súbditos. ¿Esto era cierto? Obviamente que no. ¿Cuál es el hecho que justamente nos menciona de que probablemente Cleopatra no era una persona abnegada? ¿No? Aquí dice, se desliza, es decir, se cree la posibilidad de que la faraona sacrificaba vidas. Los sabios de Egipto la representan como alguien indolente. La desaparición de sus restos fue una venganza orquestada. Alejandría jamás fue piadosa con los restos de las faraonas. El deceso de Cleopatra se debió a la rebelión de los esclavos. Si te das cuenta, de la B hasta la E no hay, digamos, información en el texto que nos mencione eso. Sin embargo, en la alternativa A, como puedes observar, sí hay una mención de ello, ¿no? Decía que en este caso, mira, y ya lo dice aquí, ¿no? Se decía, o sea, no es nada confirmado que posiblemente experimentaba colocándole o haciéndole beber pociones letales a esclavos. Entonces, eso sería una prueba de que ella no era una mujer abnegada, ¿no? Entonces, eso lo encontramos, pues, claramente en la alternativa A. Ajá. Muy bien, esa sería la respuesta. La quinta, para pasar al siguiente texto, dice, se deduce del texto que, para la investigación arqueológica, Alejandría resulta poco atractiva. ¿Por qué? ¿Por qué razón? A ver. Es porque la zona donde se instaló Alejandro Magno es demasiado seca y las indagaciones son muy costosas para cualquier arqueólogo, ¿ya? Las edificaciones de Luxor han sido históricamente más relevantes que las propias tumbas de algunos de los más afamados faraones. Los especialistas se han caracterizado por su evidenciar abiertamente su sesgo sexista, ¿no? Un sesgo machista que ha determinado ciertas preferencias, o los restos de faraones de poca relevancia para el imperio de Egipto han sido, vamos hacia arriba, enterrados en esta lejana región pantanosa e inhóspita. La inclemencia de los desastres naturales y la presencia de materia prima de piedra ha deteriorado de forma severa este lugar histórico. ¿Cuál sería en este caso, no? ¿Cuál sería en este caso la razón de por qué la ciudad de Alejandría no ha sido visitada por los arqueólogos mucho, ¿no? Como que no les interesa mucho, ¿no? Como que ya, pues, no destaca, ¿no? ¿Cuál crees tú? A ver. Subo para que puedas ver la D y la E, ¿no? Por si acaso. ¿No? Vamos a arreglar de repente al texto, sería bueno, a ver, regresemos al texto, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Dice aquí, no, mira, dice en la parte final del último párrafo que Alejandría y sus inmediaciones han gozado de menos atención que otros enclaves más antiguos del curso del Nilo, tales como las pirámides de Giza o los monumentos de Luxor. ¿Y por qué? Y no es de extrañar. ¿Debido a qué? ¿No? ¿Debido a qué? Básicamente a terremotos, maremotos, problemas del nivel del mar, la subsidencia del terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Teniendo en cuenta ello, ¿no? ¿Ah? ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? ¿Ya? Ahí tenemos dos. Así es, como dice Kimberly y lo dice Adriana, sería la alternativa, perdón, me equivoqué, mi perdón es acá más arriba, la alternativa E. Muy bien. Y por último, para este texto llegamos a la alternativa a la pregunta 6. Dice, si Alejandría se caracterizara por un entorno natural que permita la preservación de su patrimonio histórico, Cleopatra habría sido incinerada para que sus cenizas sean detectadas, posiblemente habría un mejor soporte material para realizar pesquisas. Pesquisas son búsquedas, por si acaso. Los arqueólogos determinarían que esta zona sea considerada tangible. Las pirámides de Egipto dejarían de ser esplendorosas para los turistas. Egipto dejaría de ser catalogada como una de las maravillas del mundo. ¿Cuál sería la respuesta en este caso, jóvenes? A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Uh-huh. ¿Qué pasaría, a ver, si Alejandría tuviera un entorno natural más favorable para que se preserven mejor las estructuras, ¿no? Que han quedado de esa época, ¿no? A ver, vamos, vamos. Muy bien, tenemos de parte de Maybet una respuesta. A ver, ¿quién más? Adriana también nos hace una mención al respecto. Y sí, pues en este caso, la respuesta en la alternativa B sería la correcta en este caso. Muy bien, procedamos a leer el texto número 2. Nuevamente, pues lo haremos en dos partes, ¿no? Sí, bueno, sí, en dos partes, ¿no? Sí, hasta la parte de ESA, ¿no? Según el comunicado de la ESA, y le bajamos al resto. Leamos, por favor.
Sigamos leyendo entonces, chicos. A ver, es un tema, es en este caso científico. Cuando lleguen a esa, me dicen para subir el texto, ¿ya? Estamos hablando del planeta Marte. Ajá. Ujú. ¿Ya llegaron a esa, chicos? Me avisan, por favor. Esa, ojo, recuerda que es las siglas de la Agencia Espacial Europea para poder subir el texto, ¿no? Y resolverlo como corresponde. Jóvenes, me avisan para subir el texto, por favor. Bien, subimos ya, chicos, ¿les parece? Vamos a subir, vamos a subir. Ahí está. Justamente ahí es el final del texto, ¿no? Y de ahí pasamos a las preguntas. Como verán, es un texto de corte científico, ¿no? Sería una forma de texto expositivo. ¿Te acuerdas que te dije que los textos expositivos son una clasificación dentro de lo que es justamente la explicación de los tipos de texto, ¿no? Bien, ahora sí, vámonos a, ¿no? Y bueno, obviamente que es acá, como verás, es un texto discontinuo de otra manera porque está combinando de una u otra forma imagen con texto, ¿no? Pero obviamente la parte más importante ha sido el texto que hemos leído. Bien, nuevamente la pregunta para la frase resumen. ¿Cuál crees en este caso que es el resumen del texto, ¿no? ¿Cuál sería
lo que resume el texto, la frase que lo resume. Un ratito, chicos, voy a revisar ya. Ujú. Sí, ¿listo? Sí, a ver, resolvamos entonces el texto que tenemos aquí. ¿Cuál sería el resumen del texto? ¿Cuál sería entonces el resumen del texto a continuación, jóvenes? Ahí tenemos justamente una respuesta. A ver, Maybet. Maybet menciona que es la D. La profe. No se te escucha bien, Juan. En todo caso, a ver si lo puedes mandar por el chat. Se escucha entrecortado tu audio. Sí. Ajá. Dedito, muy bien. Estamos con las palabritas. Y bueno, por eso justamente nos iremos rápidamente al texto, en donde sí, justamente la investigación de radar consiste en enviar impulso de radar, ¿no? Y así han obtenido, pues, que los científicos que la región del polo sur de Marte está formada por varias capas de hilo y polvo hasta una profundidad tal, ¿no? O sea, al parecer, pues, esta, digamos, agua líquida y salada en Marte, o sea, es agua líquida y salada, está justamente en el polo sur. Lo confirmamos con el primer párrafo del texto y con lo que han hallado justamente en el último párrafo. Por lo tanto, pues, tenemos razón en decir que es la alternativa D. Muy bien, jóvenes. Las demás se descartan por razones obvias, ¿no? En el principio, pues, la NASA no ha cuestionado lo que ha mencionado la ESA, ¿de acuerdo? La ESA tampoco ha mencionado que hay marcianitos, aliens extraterrestres, pues, en este lugar, ni mucho menos, ¿no? Y en este caso, pues, el punto brillante en el Polo Sur es interpretado como agua líquida por algunos científicos italianos. No lo dijeron los italianos, fueron los norteamericanos de la NASA. Muy bien. El término hablar, ¿qué significaría en el texto? A ver, jóvenes. ¿Qué significaría en el texto el término hablar? Beso. Besito, mencionan aquí. Charla. Muy bien, ¿estamos de acuerdo con ello? ¿Será avioncito? ¿Será cajita? ¿Será dedito? ¿Será enano? ¿De acuerdo? ¿O será besito, como nos acaban de decir? Recuerden que en este caso están preguntando por el término dentro del texto. A ver, investiguemos, ¿sí? Vayamos al texto, ¿sí? Y ubiquemos el término hablar, ¿no? ¿No? Sabemos que hubo agua en el pasado y gigantescos, las naves espaciales, minerales, ha persistido en el subsuelo marciano, ¿no? Hablan. Acá dice, los científicos hablan de un punto brillante obtenido en los datos de la MARCIS. Ajá. Más que de agua, los científicos hablan de un punto brillante obtenido en los datos de la MARCIS. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta ello, mira, aquí está el término hablan, ¿cómo podríamos determinar? ¿Estaríamos hablando de una charla? ¿O de qué estaríamos hablando? Ya hemos hallado hablar en el texto, como pueden haber visto. ¿Qué opinan? Ojo, siempre es en función del texto. No es... Cuando te piden en la lectura,
cuando te dicen en la lectura y te hablan por un término, no es que tú hables o que tú identifiques el significado del término de forma independiente, no. Se refiere a que vas a vincular, vas a relacionar al término con el texto que se está leyendo. A eso se refiere. Ojo, recuerda eso. Ajá, y tenemos, a ver, Maribel dice simposio y Adrian dice que es igual también en este caso. Pero recuerda que un simposio es un diálogo que se da en este caso en relación a un tema específico que se va a exponer a un público. Eso es un simposio, ¿no? En este caso, recuerda que aquí los investigadores de la Agencia Espacial Europea están haciendo una investigación. ¿Eso qué me indica? Al hacer una investigación y dicen, está hablando de un punto brillante, que no necesariamente puede ser agua, pero sí tiene todas las posibilidades de que lo sea. Teniendo en cuenta ello, chicos, en este caso el término hablar se refiere más que nada a una conjetura. ¿Qué es una conjetura? Es una estimación previa, una hipótesis que se hace sobre algo. Eso es conjetura. Esa sería en este caso la respuesta de hablar. Ojo, recuerda que es el término dentro de la lectura. A eso se refiere. Bien. Número 3. De los datos recolectados por el radar del observador Mars Express, se puede inferir que se han obtenido mediante el cálculo del tiempo y la fuerza con la que le retornan ciertos impulsos emitidos por la nave, han sido desestimados por los investigadores de la NASA al tratarse de información que no se ha contrastado. El planeta Marte, además de tener valles fluviales, poseyó océanos y mares que también se han desecado. ¿Ya? Están sujetos a interpretación científica, sin embargo, todo apunta a que se trataría de agua líquida estancada, o visto desde el espacio, el agua líquida que ha sido detectada en Marte se observa como un punto brillante. ¿Cuál crees tú que es la respuesta en este caso? Para tal caso, retrocedemos solamente un poquito, ¿no? Y nos dice, pues, ¿no? Que el radar que está en el Mars Express, el orbitador ha obtenido unos datos que indican la presencia de agua líquida y salada, ¿no? En Marte, ¿no? O en palabras de la Agencia Espacial Europea, un estanque de agua líquida enterrado bajo capas de hielo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que se ha obtenido. Esa es la información. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ojo, en relación a lo que dice el orbitador Mars Express a través del radar. ¿Ya? Ahora, los científicos hablan de un punto brillante que es lo que ha obtenido Marcis. Esto es lo que dice en la primera parte del texto y en la última parte del texto habla también de esto, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Sería avioncito, besito, cajita, dedo o enano. Díganme ustedes. Bien, en este caso, si lo analizamos bien, la alternativa aquí sería la alternativa D. La razón, básicamente porque lo tenemos en el último párrafo, dice, más que agua, los científicos hablan de un punto brillante, o sea, se estima que puede ser agua debido a que hay bloques de hielo en Marte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los datos que en este caso el radar que estaba dentro del orbitador Mars Express nos indican es justamente eso. ¿Sí? En el caso de la E,
No, porque básicamente el punto brillante no quiere decir que sea agua, solamente es un punto brillante. Se estima que pueda ser agua. Ojo, en el caso de la A, ahí no se puede inferir nada. ¿Por qué? Porque esto lo dice en el texto, que justamente el radar funciona de esa manera. En el caso de la B tampoco tiene razón de ser porque la NASA en ningún momento objetó dichas aseveraciones. Y con respecto al planeta Marte, o sea, eso ya se sabía de que tenía valles fluviales o de que poseyó de repente océanos y demás por los otros elementos que se han observado en Marte, pero no por lo que el orbitador Mars Express con el radar MARSIS han detectado. Ojo, ¿de acuerdo? La alternativa C ya se sabía desde antes. Vamos con la número 4, rapidito, a ver. Vamos con el tiempo justo. ¿Qué resulta incompatible con esta imagen que estamos viendo acá? Mira la imagen. Vamos a agrandarlo un poco, ¿ya? ¿Te parece? Ahí está, más grandecita, para que la puedas ver. Ajá. ¿Cuál sería lo incompatible? Eso es al toque, ¿eh? Si se dan cuenta. Si te das cuenta, la respuesta incompatible aquí es la menos lógica que resulta de todo, ¿sí? Y en este caso sería, pues, básicamente la alternativa A, sería avioncito. No es que exista un club secreto de planetas conformados por agua. No, no existe eso. Lo que te indica es que de otra manera hay potencialidad de agua, ¿no? Eso sí. 5. ¿Qué resulta incompatible con el texto afirmar sobre los investigadores de la NASA? ¿No? Que son los autores. A ver, resulta incompatible con el texto afirmar que los investigadores de la NASA son los autores del estudio que proclama la existencia de agua líquida en Marte debido a qué. O sea, te está diciendo en la número 5 que afirmar que la NASA son los autores de los descubrimientos de agua en Marte sería incompatible. ¿Por qué? ¿Por qué sería incompatible esa afirmación con lo que hemos leído en el texto? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Maybet dice que es la C. Ajá, lo mismo que Nicolás. ¿Ok? Perfecto, muy bien. La C. Dice aquí que el MAS Express fue enviado al espacio en conjunto con la ESA. ¿Ya? A ver, vamos a ver si eso es cierto. ¿Ya? A ver, espérense. Aquí no dice, si se fijan, que en este caso, pues, haya sido compartido, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
Se dice que el Mar Express fue enviado en conjunto con la NASA y la ESA. ¿Cómo podríamos saber ello? A ver. ¿Cómo podríamos decir que la C es la correcta? A ver, chicos, ¿qué creen? ¿Cuál sería la afirmación que diría que esto de aquí es incompatible, ¿no? La respuesta sería la E, jóvenes. Porque en el texto no se menciona que haya habido una colaboración entre la NASA y la ESA. Y además en el dibujo, si lo ves bien, también, mira, mira, mira. ¿Qué dice aquí? Datos de radar recolectados por la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea encontraron un estanque de agua líquida oculto bajo capas de hielo, ¿no? En el planeta rojo. O sea, tanto el orbitador como el radar Marsis, que es italiano, son europeos. Por lo tanto, la respuesta es la E. Vámonos a la 6, rapidito para leer los dos textos de aquí, que son textos comparativos, y terminamos la sesión de hoy. Si no se hubiese detectado la presencia de minerales que solo se forman en agua líquida en el planeta Marte, inexorablemente los investigadores habrían suspendido la operación del rover para dedicarse a otras investigaciones más fructíferas. Probablemente la fuerte reflexión captada por el radar no se hubiese interpretado como agua estancada bajo el hielo y el polvo. Habría sido cuestión de tiempo para detectar otro tipo de minerales que puedan corroborar la existencia de vida extraterrestre. Los científicos de la NASA tendrían posibilidades de hallar el líquido elemento en el planeta Marte antes que otros investigadores. Indudablemente un radar más especializado podría hallar evidencias de minerales que se relacionen con el agua líquida. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta aquí, jóvenes? Si tenemos en cuenta que hay minerales que solamente son producto o que se encuentran en lo que es el agua, como en este caso la sal, ¿no? ¿De acuerdo? El sodio, pues obviamente no podríamos haber interpretado como, ¿no? Justamente Adriana me leyó el pensamiento, no podríamos haberlo asimilado como, en este caso, agua estancada bajo el hielo. La respuesta, tal como dijo su compañera, es la B. Leamos rápidamente, por favor, estos dos textos pequeños para responderlos, ¿sí? Ya nos quedan 7 minutos, ¿sí? Son una comparación de textos, también un tipo de ejercicio que podemos tener, te van a dar dos textos pequeños en los cuales se van a comparar al mismo tiempo, ¿sí?
Se dice el texto 3A, son dos textos que se van a contraponer. Dice que es discutible sostener que las propiedades de la leche sean parte fundamental de una alimentación equilibrada, pues este producto estaría relacionado con más de 300 enfermedades, entre ellas diversos tipos de cáncer y enfermedades intestinales o estomacales. El Centro de Salud Pública de la Universidad de Harvard asegura que el calcio es necesario para el bienestar de los seres humanos, pero a ciertas edades. La leche no. Así, la institución concluye que el calcio es imprescindible durante la infancia para la formación de huesos, pero que no está claro que tomar leche diariamente sea la mejor fuente de este componente para la mayoría de personas. Además, en su informe, estos expertos aseguran, mientras que tomar calcio cada día puede reducir el riesgo de osteoporosis y cáncer de colon. El alto consumo puede incrementar el riesgo de padecer cáncer de próstata y de ovario. Además, consumir productos lácteos diariamente aumenta los niveles de grasas saturadas en nuestro organismo, así como la vitamina A, cuyos altos niveles, paradójicamente, pueden hacer que se debilite. Proponen sustitutos de la leche como el brócoli, la coliflor, la leche de soya, el tofu y suplementos que contengan calcio y vitamina D. Con esta conclusión, han sustituido este alimento de su guía saludable Healthy Eating Plate por agua. Te está diciendo entonces en el texto 3A que básicamente tomar leche a edades avanzadas luego de la niñez no es recomendable. Que la mejor fuente de calcio pueden ser otros alimentos, pero no la leche. Es decir, la leche tiene calcio y en el crecimiento de los pequeños, de los pequeñines, que alguna vez fueron ustedes, ¿no? Es importante. Pero ya llegado a etapas pasadas la adolescencia o la juventud o la adultez, ya no. Eso es lo que te dice este texto, ¿no? Te dice que la leche, pues, que tiene hartas vitaminas, como la vitamina A, si va en exceso, te debilita los huesos, curiosamente. Y si tomas calcio en exceso, como el que tiene la leche, te produce cáncer de colon, perdón, te produce cáncer de próstata y cáncer de ovario, ¿no? ¿Qué se recomienda? Dejar de tomar leche, tomar agua y reemplazar el calcio por alimentos como la coliflor, el brócoli, aquellos que no te gustan, de hecho, ¿sí? La leche de soya, el tofu y otros suplementos que tengan calcio y vitamina D. De repente a tu abuelito o a tu tío ya le han recomendado que use calcio debido a su avanzada edad, ¿no? Cuando hay gente de la tercera edad, básicamente le recomiendan ello. ¿De dónde sale el artículo? De Es bueno tomar leche, del diario El País, del año 2014. ¿Qué nos dice el segundo texto? Dice, el ser humano, al terminar la lactancia, pierde gran parte de la capacidad de digerir la lactosa, que es el principal hidrato de carbono de la leche. ¿Sí? La lactosa es un compuesto de la leche. Esto se produce, según los expertos, porque disminuye e incluso desaparece la producción de lactasa. Mientras leo, sígueme en la lectura, por favor. Una enzima intestinal encargada de su digestión. Sin embargo, desde hace miles de años, se han observado cambios genéticos que han favorecido la digestión de la lactosa. Y también ha ocurrido cambios en la microbiota intestinal, es decir, en los microbios que tenemos en el intestino que nos protegen, la flora intestinal, que ha favorecido esta adaptación. Como resultado de estas adaptaciones, el metabolismo que responde a la evolución humana, los adultos podemos tolerar la leche, que es un alimento muy rico en energía y nutrientes. Tanto es así que los lácteos cubren un 10% de nuestros requerimientos nutricionales diarios. Informa la nutricionista Rocío Mateo, investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, España. Así pues, aunque en los últimos años hayan aparecido estudios divergentes, un estudio divergente es un estudio contrario que muestra resultados contrarios. En cuanto al efecto protector del consumo de lácteos en la infancia, la adolescencia y la edad adulta sobre la aparición de fracturas óseas, recientemente se han publicado diversos metaanálisis, es decir, otros estudios que concluyen que los beneficios del consumo de lácteos son múltiples y quedan demostrados. Estos beneficios, dice Mateo, incluyen la prevención de enfermedades cardiovasculares o la disminución del riesgo de desarrollar diabetes en edad adulta y obesidad en la infancia. En este caso es un artículo del Heraldo del 2017 sobre los beneficios de tomar leche. Entonces, si te das cuenta, en uno te dicen los perjuicios de tomar demasiada leche y en cambio en el segundo texto te están mencionando los factores de tomar leche. ¿Se entiende la idea prácticamente, no?
En el segundo texto te dice que la leche tiene muchos nutrientes muy importantes, ¿no? Que incluso te ayudan a prevenir, a disminuir el riesgo de enfermedades como la diabetes, ¿no? Enfermedades del corazón, e incluso te ayudan a prevenir la obesidad en la infancia. Textos contrapuestos. Esto es lo que hemos visto. A ver, pregunta número 1. Nos vamos con las últimas y te queda la tarea domiciliaria. ¿De acuerdo? Obviamente vas a tener las claves ahí al final para comprobar. Bien, en el fragmento A como el fragmento B, acerca de qué se discute, y esto es al toque, ¿ah? Si has estado atento o atenta, podrás determinar de qué se ha discutido. ¿De qué se ha tratado en ambos fragmentos, chicos? A ver. Una pregunta facilísima, ¿eh? Facilísima. A ver. Es más, incluso los títulos de los artículos ya te indican de qué están hablando. ¿Cuál es la respuesta? Vamos, vamos. Ya se viene el almuerzo. Vamos, no decaigan. Así es, mi estimado Eidan. Las investigaciones respecto al consumo de la leche. Así es, Fabiola, muy bien. Pregunta número 2. Dice así, en el fragmento A, la expresión altos niveles, ¿qué significa? Excesivo consumo, sorpresiva dieta, exagerada salud, elevada apetencia o hambre incontrolable. ¿No? Elevada apetencia quiere decir que tienes harto apetito, ¿no? ¿Qué significaría altos niveles? En este caso se refiere a los altos niveles de leche. Fragmento A. Así es, muy bien, Fabiola. Se refiere al excesivo consumo. ¿Ves? Fragmentos son fáciles. Pregunta tercera. Podemos deducir, ¿no? Inferir del texto B que la microbiota, es decir, la flora intestinal, se ha adaptado durante la evolución, puesto que perdemos la facultad de digerir la lactosa con el tiempo, ¿no? La heterogeneidad, es decir, la variedad gastronómica ha aumentado de forma sostenida, el cuerpo humano necesita las propiedades nutricionales de la leche, existe una estrecha relación entre esta y el sistema cardiovascular, o se aprovecha adecuadamente los nutrientes de todos los alimentos. Vayamos al texto B, rapidito nomás, ya estamos sobrepasados del tiempo, ahorita acabamos, ¿sí? Dice, ¿no? De una u otra manera, que, ¿no? Los cambios genéticos han favorecido la digestión de la lactosa, debido justamente a la microbiota. La microbiota ha evolucionado. Ajá. Fabiola menciona que es la A. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con ella? Si es cierto lo que dice, entonces total, ¿digerimos o no la lactosa con el paso del tiempo? Aquella dice perderemos, o sea, en el futuro, pero más bien lo que dice el texto es lo contrario, que gracias a la microbiota y la evolución, ahora podemos digerir, en este caso, digerir, ¿ya? No te preocupes, Fabiola, podemos digerir la lactosa, no que vamos a perder la facultad. Esa Fabiola. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? En este caso, pues, la alternativa, como verás, sería la alternativa E. Porque sí, debido a la evolución, aprovechamos los nutrientes de muchos alimentos, incluyendo el de la leche. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ah, perdón, mil perdones. Ahora yo cometí el error. La alternativa sería la C. Sí, ya se dieron cuenta, me imagino ustedes. ¿De acuerdo? Ya se dieron cuenta ya. Sí, la alternativa sería la C. Mil perdones. ¿Ven? Yo también a veces uno se equivoca. Pero sí, claro, la evolución de la microbiota hace que el cuerpo humano, pues, necesite las propiedades nutricionales de la leche. Y eso lo menciona justamente en esta parte del párrafo, ¿no? Bien, sigamos con la 4, chicos.
Resulta incompatible afirmar que, para los investigadores de Harvard, en el fragmento A, el consumo regular y elevado de la leche tiene un efecto protector ante las fracturas óseas, ¿debido a qué? Contiene escasas dosis de ciertas vitaminas que son las principales causantes de descalcificación. Existe una variedad de estudios que convergen en relación a las propiedades preventivas de los productos lácteos. Tiene muy poca presencia de vitamina D, nutriente encargado de la absorción de calcio en el organismo. Hay otros alimentos con grandes dosis de calcio que podrían sustituir las elevadas raciones de lácteos, o considerar que el consumo diario de altas raciones de leche podría debilitar la estructura ósea humana. ¿Qué sería lo incompatible? A ver. O sea, supuestamente la afirmación de la 4 te dice, oye, Harvard dice lo contrario a lo que dice en la A. Harvard dice que sí debes consumir leche porque hay un efecto protector ante las fracturas óseas. Pero la realidad es otra, porque el estudio dice otra cosa más bien. ¿Qué es lo que dice el estudio? Y ahí tienes todas las alternativas para decidirte. ¿Cuál será? Si te das cuenta, la respuesta la tenemos aquí, en la alternativa E. Porque eso es lo que considera, mira, subimos al, ¿no? ¿Ya? ¿Qué te dice? Consumir productos lácteos diariamente aumenta los niveles de grasas saturadas en nuestro organismo, así como la vitamina A, cuyos altos niveles, paradójicamente, pueden hacer que nuestros huesos se debiliten. O sea, ¿te das cuenta? ¿No? Lo incompatible con lo que se afirma en la 4 es que no, que si consumes demasiada leche, más bien se te debilita la estructura ósea. Y por último, la 5. Si se demostrara que los lácteos contienen ínfimas cantidades de vitamina A dentro de su composición, no altas cantidades, sino pequeñas cantidades, ¿no se podría afirmar que la leche debilita el sistema óseo humano? De todas maneras, el consumo de leche representaría un riesgo. Debido a esta variación, la leche debería etiquetarse de otra forma. Ya no se recomendaría su consumo como fuente de energía diaria, o aún así prevendría la diabetes en edad adulta y la obesidad infantil. ¿Cuál crees que es la respuesta? Y con esta nos vamos, chicos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Si los lácteos, incluidas obviamente la leche, tienen poca vitamina A y no exceso de vitamina A que debilitan los huesos, ¿qué se podría decir? Fabiola dice la D. Adriana también dice la D. Pues déjenme decirles, chicas, que no. Porque si supuestamente los lácteos tienen mucha vitamina A que nos destruye, si demostramos que los lácteos más bien tienen poca vitamina A, entonces quiere decir que la leche no debilita el cuerpo humano. Así es, te diste cuenta, Adriana. Muy bien, chicos, gracias por haber estado aquí. Recuerda que tienes que resolver la tarea, en este caso, domiciliaria. Ahí están también las claves al final para que las puedas comprobar. Y nada, gracias por haberme acompañado. Esperemos de repente que nos encontremos en una nueva reunión. Recuerda, haz la tarea, no dejes de hacerla. Tutor, nos vemos. Hasta luego.